Hola, mucho gusto. Mi nombre es John Jairo Ávila Campuzano. Soy estudiante de la carrera de Sociología y desde el curso Sociología de la Vida Cotidiana vengo a hablarles un poco acerca de mi trabajo sobre dos lecturas críticas, Cita en la peluquería y Camisetas de fútbol más que una prenda de vestir. Desde una lectura general, como lo es Sociología por todas partes, símbolos y representaciones sociales de lo cotidiano, pude elaborar la presentación que están viendo en este momento. Y desde allí pude abordar el primer escrito, el cual es Cita en la peluquería. Pues bien, el planteamiento teórico que traigo para exponerles un poco lo plantea Márquez, quien analiza rigurosamente lo que vemos y entendemos como espacios sociales. En este caso, Cita en la peluquería tiene un lugar muy exacto y muy común, que quizás ha de parecer sin llamar la atención, pues como lo es una peluquería, en la cual muchas personas vamos a buscar un objetivo específico y es cambiar un poco la imagen. Pues bien, este lugar para Márquez es más que eso. No es simplemente un lugar para cambiar imágenes, sino un lugar en donde se pueden formar relaciones, en donde hay una visión mucho más amplia de lo que son las interacciones, la confianza e identidad de las mismas personas. Pues para continuar un poco, pude seleccionar ciertos aspectos importantes de esta lectura, los cuales están divididos en palabras claves, en el contexto, en los actores que intervienen y en los principales conceptos de sus respectivos autores, así también como las conclusiones y ideas principales que podemos rescatar de esta escritura. Pues bien, entre las palabras claves que encontramos en este escrito tenemos la peluquería, la identidad, las relaciones sociales, la estética, la belleza, la confianza y las dinámicas de género, como también podríamos analizar los espacios sociales e incluso el estatus social. Estas son palabras que se entrelazan y que pueden formar el contenido como tal de este texto. Pues bien, para que podamos continuar, vamos a analizar un poco lo que es los contextos. El contexto en el que está situado esta escritura proviene de la industria de la belleza, pero de manera objetiva y de manera precisa podríamos hablar incluso de un contexto urbano, de un contexto social y también de un contexto cultural. Pues así que las peluquerías están situadas en lugares un poco más residenciales y comerciales. Además que estas reflejan interacciones en donde hay valores y normas que predominan en una comunidad y en una cultura. Aquí podríamos entonces estar hablando de quiénes son los actores, quiénes son los que visitan y concurren este lugar. Entre ellos hablamos de los clientes, quienes son hombres y mujeres de distintas edades y de distintas ocupaciones, así también como la persona encargada de dirigir este lugar, como son los peluqueros o las mismas estilistas entre ellos. Así podríamos pasar al apartado de los principales conceptos. Y hay dos principales conceptos que pude rescatar de la lectura de este gran archivo. Pues así podría identificar la identidad y la construcción social, basado en teorías de relaciones sociales, como lo propuesto por Goffman, quien explica que los individuos crean una presentación de sí mismos en los espacios públicos, al igual que Bourdieu con su propio concepto de hábitos, quienes son ideas subjetivas y ideas objetivas de lo que las personas plantean de sí mismos y del lugar en donde se encuentran. Así también podríamos hablar de los espacios de interacciones y de confianza, en donde están inspirados en estudios sociológicos que analizan la confianza, interacciones comerciales y temas tratados con autores como Anthony Giddens. Pues desde este punto podríamos avanzar y conocer un poco más de la idea principal de este capítulo. La peluquería funge como un espacio social,
un lugar en donde hay relaciones sociales entre las personas que lo habitan o las personas que lo concurren. Asimismo, expresan una razón y una función social, es decir, que las peluquerías tienen una identidad propia y tienen una función en sí misma en la sociedad. Este puede ser en muchos más de un lugar para cambios de apariencia, pero asimismo se puede construir una identidad propia en donde se establecen relaciones de confianza entre el cliente y el mismo estilista. Además, te reflejan valores sociales, roles de género y dinámicas de clase. Pues entonces en la conclusión pude determinar que la peluquería simboliza un espacio cotidiano donde las personas comprenden su función, pero puede pasar por alto el concepto añadido, que es lo que nosotros tenemos que analizar desde una visión crítica y sociológica. Y es que hablar de tengo una cita en la peluquería puede incluso estar relacionado con las interacciones sociales, las relaciones colectivas e incluso la historia detrás de este espacio le otorga un sentido social a esta misma frase, ya que permiten a las personas expresar su identidad, ¿sí? Mientras entienden las normas y los valores sociales. Es una plataforma para la construcción de la confianza, ¿sí? Y de la expresión de la individualidad dentro de un contexto compartido. Pues bien, este ha sido mi análisis situado en lo que es el capítulo Cita en la peluquería. Ahora vamos a hablar un poco acerca de el capítulo de las camisetas de los equipos de fútbol más que una prenda de vestir. En el planteamiento teórico vamos a hablar de inglés y de Junca. Para el 2016, estos demuestran a través de sus conceptos e ideas el cómo una prenda de vestir puede llegar a tener un mayor significado para la persona que lo porta, porque para sí misma puede tener diferentes conceptos e identidades, sentidos, como aquel de la propiedad, como aquel sentido de la pertenencia, en donde puede relacionarse las interacciones con el equipo que representa. Así como lo vemos en la imagen, podemos hablar un poco acerca de cuáles son las palabras clave. Entre ellas encontramos la camiseta, la identidad, la pertenencia, la pasión, los hinchas, los símbolos, el fútbol, la cultura, la comunidad, la lealtad, los valores, el compromiso y la confianza, que entrelazados forman lo que conocemos como las camisetas de fútbol, quienes son más que una prenda de vestir. Este contexto es totalmente deportivo, pero en donde se pueden relacionar incluso a través de los medios de comunicación, porque son quienes muestran y comparten los partidos de fútbol. Asimismo, la moda, quienes tienen una parte importante en lo que es este capítulo, pues las prendas se convierten en un símbolo de identidad en donde se trasciende lo deportivo y hay un impacto social y cultural. Los actores que se ven involucrados en esta acción que pretende demostrar este texto son los hinchas, los aficionados, los equipos de fútbol, los jugadores, las figuras públicas, los usuarios de redes sociales, quienes comparten y se atribuyen compartiendo fotos y videos de cómo comparten estos momentos en familia o en amigos. Y asimismo los diseñadores de moda deportiva. ¿Cuáles eran los principales conceptos que podemos encontrar en esta escritura? Y es aquella como la identidad y el símbolo cultural, la cultura del consumismo y la moda. Pues para hablar de la identidad y el simbolismo cultural, tenemos a Anthony en su teoría de la construcción de identidad y de pertenencia a través de símbolos colaborados, en donde las personas se sienten identificadas por un símbolo, en este caso por una camiseta, representando su pasión y su lealtad por un equipo de fútbol. Asimismo, se sienten satisfechos y se sienten parte de el equipo al llevar puesta la camisa. Pues bien, representa su pasión por el equipo.
La cultura del consumismo y la moda es uno de los principales conceptos que podremos determinar al hacer un análisis sociológico de esta lectura. Pues los autores como Pierre Bourdieu, que es la misma persona, quien estudia cómo los objetos de consumo, como la camiseta de fútbol, reflejan pertenencia y estatus social. Así como Bourdieu plantea conceptos como el hábitus y el campo, en donde determina cómo las personas se sienten identificadas con ciertos símbolos sociales. Así también podríamos determinar y hablar del consumismo, que es una forma de representación de las grandes o los grandes emporios que pretenden satisfacer sus niveles de consumo y nosotros, quien podríamos determinar y entender a estos llamados. Pues así podríamos identificar la idea principal de este capítulo. La camiseta de fútbol es más que una prenda, es un símbolo de identidad, de pertenencia y de un orgullo colectivo que conecta emocionadamente a todos los hinchas de un equipo y entre ellos. Además funciona como una marca de identidad individual y asimismo una marca colectiva en donde las personas se sienten identificadas con la comunidad, con el colectivo. Así podríamos incluso determinar las conclusiones, quienes pretenden que la camisa se convierta en una forma de expresión, en donde hay una identidad, un sentido de lealtad, un sentido de pertenencia grupal. Las personas ven como una representación de valores compartidos y de sus emociones quienes están ligadas a la historia y a la cultura del equipo. Además de que reforma o refuerza la cohesión social. Y pues así podría representarse los hinchas dentro y fuera del equipo, de la cancha, del deporte. Muy bien, espero que hayan entendido este resumen que pude hacer a través de estos dos grandes capítulos. Fue una lectura enriquecedora, así como tengo estas otras ideas o como estas ideas que ven en la pantalla. Eh, Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muy bien, hasta luego, que estén muy bien.